Hola a todos, mi nombre es Laura Acevedo y soy tutora de inglés del programa SEA Biblioteca de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, para finalizar el tema de futuro, vamos a ver hoy el futuro perfecto continuo. Ya vimos los tiempos principales en pasado, que fueron pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto y pasado perfecto continuo. También los vimos en presente, presente simple, presente continuo, presente perfecto y presente perfecto continuo. Y ya estamos terminando con esta transmisión los principales modos de futuro usando will. Futuro simple, futuro continuo, futuro perfecto y en este video vamos a terminar con futuro perfecto continuo. ¿Listo? Entonces, el futuro perfecto continuo lo usamos, vamos a un poco más, to show that something will continue up until a particular event or time in the future. James will have been teaching at university for more than a year by the time he leaves for Asia. Usamos futuro perfecto continuo para mostrar que algo estará sucediendo en un futuro hasta otro evento o un tiempo específico en el futuro. ¿Listo? Y to talk about something that finishes just before another time or action. I will be tired when I get home because I will have been walking for over an hour. Entonces, el futuro perfecto continuo lo usamos para mostrar que algo va a continuar hasta otra acción en el futuro o hasta otro tiempo específico en el futuro. Entonces, puede ser que ese tiempo programado o esa acción programada en el futuro me interrumpa la otra acción que se estaba llevando a cabo, o puede ser que la acción que se estaba llevando a cabo termine e inmediatamente, apenas termine esa acción, llegue el tiempo programado o la otra acción programada en el futuro. ¿Listo? También usamos futuro perfecto continuo para mostrar causa y efecto en el futuro. ¿Listo? Bueno, entonces acá los ejemplos. James will have been teaching at university for more than a year by the time he leaves for Asia. Entonces, la frase que está en futuro perfecto continuo es James will have been teaching at university. ¿Listo? He will have been teaching. Esa es la acción que se estará llevando a cabo. Por ejemplo, esa es la acción de esta barrita roja. O puede ser esta azul, ¿sí? Que comience en el pasado y continúe hasta un futuro, o que comience en un pasado muy reciente. Si ven que acá esta parte roja no comienza de una vez en la línea del presente, sino antecitos. Entonces, en un pasado muy, muy reciente hasta un futuro. Y esa acción se habrá terminado o será interrumpida por otra acción en el futuro, que en este caso es que se va para Asia. ¿Listo? Entonces, para el momento en que en el futuro James se vaya para Asia,
La acción que se estaba llevando a cabo y que se seguirá llevando a cabo en un futuro hasta que se vaya, será que habrá estado enseñando por más de un año. ¿Listo? Siguiente ejemplo. I will be tired when I get home because I will have been walking for over an hour. Entonces, la acción que está en futuro perfecto continuo es I will have been walking. ¿Listo? Yo habré estado caminando. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa acción de que la persona pues está caminando y seguirá estando caminando en un futuro, cuando acabe esa acción, inmediatamente va a comenzar otra. En este caso es esta, I will be tired. ¿Listo? Apenas en un futuro la persona pare de caminar, se va a cansar. ¿Listo? Causa y consecuencia. Entonces, ¿por qué está cansada? Pues porque estuvo caminando por más de una hora. Pero eso, como si estuviera en presente, lo vamos a pasar para un futuro. La persona va a estar cansada porque ya habrá estado caminando por más de una hora. ¿Listo? Entonces, usamos futuro perfecto continuo para hablar de acciones que se estarán llevando a cabo en un futuro y serán interrumpidas por otra acción o por un momento específico en el futuro, o terminarán inmediatamente o terminarán justo antes de otra acción en el futuro o de un tiempo programado en el futuro. ¿Listo? Bueno, acá vamos a comparar el futuro perfecto simple y el futuro perfecto continuo. Futuro perfecto simple está en el video anterior, entonces es recomendable que lo vean para que puedan entender mejor. ¿Listo? Entonces, we use the future perfect continuous to express an action that will continue into the future up to a specific time. And we use the future perfect simple to express an action that will be completed prior to or by some specific time. We often use accomplishments verbs like decide, solve, do with the simple tense. ¿Listo? Entonces, para entender mejor la diferencia entre el futuro perfecto continuo y el futuro perfecto simple, es mejor, será más fácil si nos concentramos en estos dibujitos de acá. ¿Listo? Entonces, futuro perfecto continuo es el que vamos a ver en este video. Futuro perfecto simple es el que se vio en el video anterior. ¿Qué pasa? Acá en esta X, donde dice now, es el presente, ¿sí? Donde estamos nosotros. Y acá en esta X está el futuro. ¿Listo? Será el evento del futuro. ¿Qué pasa? Esa barrita con rayitas que ven acá, todo esto, será la acción principal de la frase, ¿sí? Entonces será la acción que se llevará a cabo en un futuro. Pero, como podemos ver en el video, esa acción terminará o estará terminada antes de el momento previsto, ¿sí? Entonces, el momento previsto será un tiempo específico en el futuro, como una hora, ¿sí? Por ejemplo, las 7 en punto, las 5:30, o puede ser un día, el lunes de la próxima semana, el otro fin de semana, o puede ser otra acción en el futuro, ¿listo? Pero ¿qué pasa? La acción principal, que será la acción que estará en futuro perfecto simple,
se habrá terminado antes de lo previsto, ¿sí? Y en el futuro perfecto continuo, vemos que la acción principal, bueno, nosotros estamos acá, ¿no? Habíamos dicho que estamos acá donde dice now, en el presente. Y esta otra X es el futuro, ¿sí? El tiempo específico del futuro o la acción específica del futuro. ¿Qué pasa? Miren la ubicación de la barra. Esta es la acción del futuro que se escribirá en futuro perfecto continuo, ¿sí? Si ustedes ven y comparan este dibujo del continuo con este dibujo del simple, esta barra no está pegada al evento del futuro, pero esta barra sí está pegada a este evento del futuro. Entonces la diferencia es que en el futuro perfecto simple, la acción principal, que es la barra, se habrá terminado antes de que la otra acción del futuro o antes de que ese otro tiempo específico en el futuro llegue. Y en el futuro perfecto continuo, esa acción del futuro, ¿sí? La acción principal, será, por así decirlo, entre comillas, interrumpida o se va a acabar justo en el momento en que la otra acción del futuro comienza, o se acabará justo en el tiempo previsto, no antes de lo esperado, sino justo en ese momento, ¿sí? Por eso es que esta barrita está acá pegada en esta X y esta está antes, ¿listo? Entonces esa es la diferencia. Bueno, para la estructura vamos a explicar algo súper rápido. Bueno, el tiempo que nosotros vamos a ver se llama futuro perfecto continuo, ¿listo? Continuous. Nosotros podemos decir que es la suma del tiempo futuro simple, o sea, el will, más un tiempo perfecto más un tiempo continuo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que el futuro, así con will, como lo estamos trabajando, se construye con sujeto, will, verbo y complemento. ¿Listo? ¿Por qué escribo V1? Bueno, como ustedes sabrán, hay verbos que son regulares y hay verbos que son irregulares. ¿Qué pasa? Los verbos regulares son aquellos a los cuales le agregamos de, ed o ied al final del verbo para obtener la forma del pasado, ¿sí? Y esa forma del pasado es la misma para pasado simple y pasado continuo. Solamente es agregar de, ed o ied. Esos son los regulares. Los irregulares cambian, ¿sí? Cambian su forma base. Yo no le voy a agregar nada al final, sino puede que cambien completamente. Como por ejemplo, el verbo swim pasa a ser swam y luego swum, ¿sí? Cambian. Pero hay muchos casos. Hay otros que funcionan como regulares e
irregulares al mismo tiempo. Por ejemplo, el verbo learn puede ser learned o también puede ser irregular. ¿Listo? Igual que en el futuro, en la forma participio, perdón. Learned o learned. Hay otros verbos que siempre son iguales, como el verbo cut, ¿sí? De cortar. Otros que también son iguales, como read, pero ¿qué pasa? Se pronuncian diferente. Esta es la forma infinitiva, read, pero el pasado simple y el pasado participio, aunque se escriben igual, se pronuncian read. Read, read, read. Cut, cut, cut. Learn, learned, learned. Swim, swam, swum. ¿Listo? O hay otros donde cambian, pero el pasado simple es igual al pasado participio, pero cambió. Make, made, made. ¿Listo? Bueno, los irregulares obviamente hay varios casos. Por eso es que existen unas tablas que muestran el pasado simple y el pasado participio de los verbos irregulares. ¿Qué pasa con esas tablas? Esas tablas tienen 3 columnas. La primera, que le vamos a llamar V1 porque es la forma del verbo en la primera columna. Nos muestra el verbo en infinitivo, o sea, la forma base del verbo. La segunda columna, V2, nos muestra el pasado simple del verbo. Y la tercera columna, V3, nos muestra el pasado participio del verbo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo V1, significa que voy a usar el verbo como está escrito en la primera columna. Y la primera columna es la forma infinitiva del verbo, o sea, queda igualito, no se va a cambiar. ¿Listo? Eso es cuando mi verbo va después de will, en el futuro. ¿Qué pasa en un tiempo perfecto? Nosotros sabemos que en un tiempo perfecto hay un auxiliar, hay un verbo auxiliar. El verbo auxiliar de el tiempo perfecto es el verbo have. Entonces yo tengo mi sujeto, mi auxiliar, que es have, y el verbo principal de la oración. Por estar en un tiempo perfecto y por tener el auxiliar have, voy a usar su forma en participio, es decir, V3. ¿Cómo me aparece en la tercera columna de las tablas de los verbos irregulares? ¿Listo? Porque bueno, recuerden que si fuera regular sería solamente agregar de, ed o id. ¿Listo? Y bueno, por último el complemento. Y ahora, en un tiempo continuo, nosotros tenemos un sujeto, también tenemos un auxiliar, pero ese auxiliar ya no es el verbo have. El verbo auxiliar de un tiempo continuo es el verbo to be. Y cuando yo estoy en un tiempo continuo y tengo mi auxiliar, mi verbo auxiliar to be, el verbo principal de la oración no está ni en infinitivo, ni en pasado simple, ni en pasado participio, sino está como un gerundio, o sea, con ing al final. ¿Listo? Y bueno, también tengo mi complemento. ¿Qué pasa? En el futuro perfecto continuo yo voy a reunir esos 3 tiempos. Los voy a juntar para crear una nueva estructura que contenga todos los elementos de esas 3 anteriores.
Entonces nos va a quedar algo así. Los sujetos se van a agrupar, ¿listo? Siempre, pues los de las tres oraciones, como se van a juntar, será el mismo sujeto. Lo mismo pasará con el complemento. Pero bueno, nosotros sabemos que el complemento va al final, ¿listo? Y el sujeto va al principio. Y así, en ese orden, después de tener el sujeto, entonces nosotros comenzamos con el futuro. Después del sujeto, ¿qué va? Va will. ¿Listo? Entonces sigue will. Después de will va un verbo en infinitivo. Pero ¿qué pasa? Nosotros podríamos decir que sí, que el verbo en los tres tiempos será el mismo. Pero para la oración final yo no puedo poner el mismo verbo conjugado de tres veces, ¿sí? Conjugado de tres formas diferentes, perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser ese verbo que yo voy a dejar en infinitivo? Entonces, complemento ya también lo puse al final. Me paso al siguiente tiempo. Sujeto ya lo tengo. ¿Qué sigue? El verbo auxiliar. ¿Listo? Es un auxiliar, sí, pero es un verbo. Es un verbo auxiliar. ¿Cuál es ese verbo auxiliar? Have. Entonces, este verbo auxiliar lo combino con esta forma verbal del futuro. O sea, lo que yo voy a tener será, por así decirlo, un V1 multiplicado por el verbo que sigue, que es el verbo auxiliar del tiempo continuo, o sea, have. La forma infinitiva de have, pues es have. ¿Listo? ¿Qué sigue? Entonces, ya futuro lo saqué todo. El tiempo perfecto, solamente me falta sacar la forma participio. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Me voy para el tiempo continuo. Sujeto, ya lo tengo. Auxiliar, verbo auxiliar. El verbo auxiliar de un tiempo continuo es el verbo to be. Entonces, a este verbo auxiliar lo voy a conjugar con la forma participio. Entonces, hago una combinación. V3 por be. ¿Listo? Este es el verbo que yo voy a cambiar con la forma participio. Y la forma participio del verbo to be es been. ¿Listo? Entonces, tiempo continuo también se fue. Perdón, tiempo perfecto ya también se fue. Ahora, tiempo continuo. Lo único que me queda es el verbo ing y ya no me faltaría nada más. Entonces lo dejo solito. Y por último, mi complemento. ¿Listo? Esa es la estructura del futuro perfecto continuo. Ahora, para hacer la frase positiva final me va a quedar sujeto, will, have en infinitivo es have, participio de be es been, luego verbo ing y complemento. ¿Listo? Para el negativo será sujeto y después del sujeto iría, por así decirlo, como mi auxiliar principal. Y ese es will. Entonces, ese es el que yo voy a negar. El primerito. Y para negar will, lo que yo tengo que hacer será agregar not. ¿Listo? Entonces tendré will not, que es lo mismo que escribir want. ¿Listo? Solamente que es la forma corta y la forma que vamos a usar. De resto queda igual. Want, have, been, verbo ing
y mi complemento. Y por último, para preguntar, lo mismo. Bueno, yo no negué este verbo auxiliar porque este verbo auxiliar yo ya lo tenía acompañado de una forma verbal. Lo mismo que este verbo auxiliar tampoco lo negué porque este ya también estaba conjugado. Entonces el único que estaba solito, el único auxiliar que estaba solito era will. Y por eso es el que, al cual yo voy a negar. ¿Listo? Entonces, para la pregunta yo me devuelvo a la forma positiva. ¿Listo? Y en esa estructura debo hacer dos cambios. Entonces, el primer cambio será invertir el orden de las dos primeras partes, es decir, sujeto y will. Si en la oración positiva yo tengo sujeto will, en la pregunta yo tendré will sujeto. ¿Listo? De resto permanece have been verbo ing y complemento. Y el último cambio que yo voy a hacer será agregar este signo de interrogación. ¿Qué pasa si yo no agrego este signo de interrogación? Me queda como una oración afirmativa, ¿sí? Pero esa oración afirmativa estaría mal hecha gramaticalmente. ¿Por qué? Porque este orden de acá sigue invertido. Recuerden que la frase positiva es sujeto will y yo acá tengo will sujeto. Por eso es que aquí al final debo agregar el signo de interrogación para indicar que estoy haciendo una pregunta. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras que vamos a usar en el futuro perfecto continuo. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos usando will, solamente tiene una forma, ¿sí? Will solamente se puede escribir como will. Entonces, para todos los sujetos, I, you, he, she, it, we y they, vamos a usar will y recordemos que el verbo que le sigue debe ser en infinitivo. Entonces, tampoco lo vamos a conjugar para ningún sujeto. Todo será lo mismo. Will y verbo en infinitivo para todos los sujetos. ¿Por qué digo esto? Pues porque en un tiempo perfecto, el verbo auxiliar que es have, si yo voy a usar el presente perfecto, tengo dos formas. La forma have para I, you, we, they y la forma has para he, she e it. ¿Listo? En pasado perfecto tengo solo una forma, que es el pasado simple de have, que es had. ¿Listo? Y en un tiempo continuo, si yo tengo presente continuo, el verbo auxiliar, que es el verbo to be, lo tengo de tres formas. Am para el sujeto I, is para los sujetos he, she e it y are para los sujetos you, they, we. ¿Listo? En pasado continuo, el pasado simple, el verbo to be, tiene dos formas. Ya no tiene una como have, que era had, sino tiene dos formas, que es was para I, he, she, it y were para el resto. You, we, they. ¿Listo? Y la forma participio del verbo to be es solamente una, que es been. Entonces, si nosotros estamos en futuro perfecto continuo, vemos que tenemos el sujeto.
Pero después del sujeto, o bueno, en este caso antes del sujeto, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos a will, ¿listo? Y ese will lo que me hace es que el verbo que sigue esté en infinitivo, en este caso es have. Significa que para todos los sujetos, en la afirmación tendré sujeto will have been, ¿listo? Esta parte queda fija, will have been. La parte negativa para todos los sujetos será también fija, won't have been. Y la pregunta también será fija, solamente pues que cambia el sujeto. Será will sujeto have been, ¿listo? Entonces, no debe aparecer ningún am, ni is, o are, o was, o were, o has, have, nada de eso. Sino dejar la forma constante, la forma fija, que es will have been, won't have been, o will sujeto have been para preguntas. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora a la estructura para comprobar. Entonces, en la parte afirmativa tenemos sujeto, I, will have been, verbo ing, eating, que viene del verbo eat, y complemento, vegetables for 3 months. ¿Listo? La forma negativa será sujeto, I, will not, que lo puedo escribir como won't, entonces sería won't have been, la parte fija, verbo ing, eating, y complemento, vegetables for 3 months. Y la pregunta será will sujeto have been, will sujeto you, have been, verbo ing, eating, y complemento, vegetables for 3 months. ¿Listo? Will you have been eating vegetables for 3 months? Recuerden que en la pregunta, cuando la van a pronunciar al final, deben hacer una entonación como hacia arribita, al final. ¿Listo? Bueno, acá son las reglas para poner la ing, para hacer la forma gerundio del verbo. Entonces, si tengo un verbo de una sola sílaba que tiene la forma CVC, o sea, consonante, vocal, consonante, en este caso, bueno, el ejemplo run, R-U-N, ¿listo? Si tengo esa forma CVC en un verbo de una sola sílaba, para volverlo el gerundio, lo que voy a hacer será duplicar la última vocal, la última consonante, que en este caso es N, y agregar ing. Entonces, pongo el verbo normalito, run, ¿sí? Duplico la última consonante, N, y agrego ing. Run, running. Cuando tengo verbos de 2 o más sílabas y el acento, stress es como el acento, está en la primera sílaba como listen, no listen, sino listen, solo agregamos ing. Cuando tengo un verbo de 2 o más sílabas con el acento en la segunda sílaba, listo, en la última, begin, no vegan, sino begin, es como si tuviera un CVC, ¿sí? Entonces, duplico la última consonante y agrego ing. Entonces, si la última consonante que tengo es la N,
pongo acá doble N, listo, escribo el verbo, doble N y agrego ing. Begin, beginning. Cuando el verbo termina en IE, quito esa IE, la cambio por una Y y agrego ing. ¿Listo? Die, dying. Lie, lying. ¿Listo? Cuando, bueno, por ejemplo acá, en presente simple, digamos, si yo tenía un verbo que terminara en Y y antes tuviera una consonante, por ejemplo, fly, ¿sí? Recuerden que en presente simple debo conjugarlo para los sujetos he, she e it. Entonces lo conjugaba agregando s, es o ies. En este caso, mi verbo termina en y y antes tengo una consonante que es l. Fly es f-l-y. Entonces para conjugarlo yo quito ese y y agrego ies. ¿Listo? Queda flies. Acá es lo contrario. Si termina en ie, lo quito, agrego y y pongo ing. Die, die. Si tengo un verbo que termina en quito esa y agrego ing. Write, writing. Y para el resto de verbos, solamente agrego ing. Work, working. Watch, watching. Dance, dance termina en D-A-N-C-E. La quito y pongo ing. Dance, dancing. ¿Listo? Bueno, estructuras. Y vamos a hacer unos ejercicios para practicar. Bueno, entonces vamos a hacer los ejercicios de la manera más completa posible. O sea, haciendo si me piden, digamos, la forma positiva en el ejercicio, pues la resuelvo, pero además vamos a hacer la forma negativa y la interrogativa. O sea, vamos a hacer las tres formas para todas las frases, si alcanzamos, para practicar. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la primera. Que nos dice así. Bueno, vamos a poner la estructura aquí abajito para tenerla más cerca. Primer ejercicio. Entonces tengo mi sujeto I, ¿listo? Sujeto, luego tengo will have been y el verbo en ing. Acá mi verbo es work, entonces si recordamos las reglas, work, bueno, aquí está el ejemplo preciso, como no cabe en estas categorías, no tiene una sola sílaba, pero no tiene CBC, entonces solamente agrego ing al final, ¿listo? Entonces, tengo I, espacio, work all weekend, so I won't be energetic on Sunday night. Bueno, vamos a hacer solamente la parte de
el futuro presente continuo para no escribir la oración completa, ¿listo? Pero solamente es en este caso, porque en los parciales ustedes obviamente tienen que escribir la frase completa, ¿listo? No se pueden comer nada. Entonces, sujeto, inicio con sujeto, y mi sujeto era I. Después tengo la parte fija, will have been, ¿listo? Will have been. Y después tengo el verbo en ing. Entonces, habíamos dicho que work quedaba como working. Y por último, mi complemento. All weekend. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. I will have been working all weekend. ¿Listo? Ahora, para la frase negativa, recordemos que lo único que cambiamos era will have been por won't have been. ¿Listo? Sujeto will have been, gerundio complemento, sujeto won't have been, gerundio complemento. ¿Listo? Entonces, mi mismo sujeto, I, pero ya no será will, sino ahora será won't. Y de resto permanece. I won't have been working all weekend. Y por último, para preguntar será invertir el orden de sujeto will en la frase positiva y agregar al final el signo de interrogación. ¿Listo? Entonces si acá tengo I will en la parte positiva, en la parte de pregunta tendré will I. De resto permanece have been working all weekends y agrego el signo de interrogación. ¿Listo? Will I have been working all weekends? Siguiente. Bueno, acá tengo una pregunta y esta pregunta es una pregunta W. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una pregunta W, hacemos un cambio chiquitico. Esas preguntas W son las que empiezan con las palabras what, when, who, why, how long, how much, how many. ¿Listo? ¿Qué pasa? En la pregunta normal nosotros vamos a empezar siempre con will, ¿cierto? Pero la pregunta W tiene como un grado de libertad, entonces ya no voy a comenzar con will, sino voy a comenzar con esa palabrita especial. Entonces la voy a poner antes de lo primero, y lo primero era will. Entonces, si tengo pregunta W, la estructura quedará palabra W, will, sujeto, have been, verbo ing, complemento, signo de interrogación. ¿Listo? En este caso, la palabra que yo tengo especial, bueno, es una palabra, expresión, es how long. ¿Listo? Esa es mi parte W. Entonces, esa la dejo fija. Después veíamos que va will sujeto. Entonces quedará how long, will sujeto, y el sujeto acá me lo dan, es you.
How long will you, después de mi sujeto yo voy a tener have been, verbo ing. ¿Listo? How long will you have been? Y wait es mi verbo principal. Y verbo ing quedará waiting. ¿Listo? Entonces, how long will you have been waiting? ¿Listo? Y mi complemento, when you finally get your exam results. When you finally get your exam results. ¿Listo? Results. Esa es mi pregunta. Ahora, vamos a responderla con una frase afirmativa. ¿Listo? Entonces, en este caso, como vamos a responder algo que otra persona me está preguntando a mí y yo voy a responder, el sujeto ya no será you. Ese sujeto you hacía referencia a mí, pero desde la boca de otra persona. En este caso, yo voy a responder también haciendo referencia pues a algo mío o a algo que se trate de mí, pero yo voy a ser la que lo va a decir. Entonces mi sujeto ya no será you, sino será I. ¿Listo? La parte fija, will have been, el verbo, que será el mismo, waiting. Y bueno, ahí me preguntan que cuánto tiempo habré estado esperando para cuando me entreguen los resultados de un examen. Entonces lo que yo voy a responder será un tiempo cualquiera. Entonces voy a poner, yo qué sé, 5 semanas. 5 weeks. ¿Listo? When I finally get my exams results. Esa es mi respuesta. Ahora yo voy a poner eso en negativo. Entonces ya no será will have been, sino será won't have been. I won't have been waiting 5 weeks when I finally get my exams results. ¿Listo? Así quedaría. Siguiente, Julie not eat. Entonces, ese not me indica que yo voy a hacer una frase negativa. Julie es mi sujeto. ¿Listo? Yo lo puedo reemplazar por el pronombre she para no tener que repetir Julie en caso de que tuviera que seguir hablando de ella, y para no decir Julie, yo digo she. ¿Listo? Si es negativa, la parte fija ya no será will have been, sino será won't have been. Y después de la parte fija irá el verbo ing. Y el verbo que me están dando aquí es eat. Entonces, eat queda como eating. ¿Listo? Entonces vamos a escribirla. Julie won't have been eating. ¿Listo? Y bueno, ahí. Mi complemento será, bueno, eating much. So we'll need to make sure she has a good meal when she arrives. ¿Listo? Bueno, no voy a copiar todo eso. Entonces voy a poner
puntos suspensivos. Pues recuerden que ustedes cuando vayan a hacer el parcial deben copiar el complemento completo. ¿Listo? Bueno, si la tengo en negativo, ahora voy a pasarla a positivo. Entonces será Julie will have been eating much. So, punto. Y mi pregunta ya no será Julie will have, sino will Julie have. Will Julie have been eating much? ¿Listo? Lo dejamos hasta ahí. Y respondemos, si fuéramos a decir yes, sería yes, Julie will have been eating much, bla bla bla. Y no, Julie won't have been eating much. ¿Listo? Siguiente ejemplo, how long. Bueno, how long era otro ejemplo como el de arriba, entonces no vamos a repetirlo. Acá vamos a hacer una pregunta sin W. ¿Listo? Entonces, una pregunta normalita, quitamos esta parte y quedaría will sujeto have been. Will sujeto acá es she, have been, y mi verbo wait será waiting. ¿Listo? Will she have been waiting? Y mi complemento, long by the time we get there. Long by the time we get there. Listo, entonces ahora yo voy a responder. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, hay que aprender a responder. ¿Listo? Cuando me hacen una pregunta que no es W, las preguntas W no son de sí o no. ¿Listo? Entonces no son de yes or no, sino son preguntas que requieren una respuesta completa. Por ejemplo, en este caso me tocó a mí dar el tiempo, ¿sí? Pero cuando no son W, sino son súper cerradas, sí puedo responder yes o no, y para eso tengo dos formas. Entonces, si voy a hacer positivo será yes, el sujeto, she, will. ¿Listo? Bueno, si me estuvieran preguntando a mí, acá me preguntarían con you, pero obviamente yo no voy a responder you, sino respondo con I. ¿Listo? Porque me preguntan a mí. Es como el ejemplo acá. Me preguntan a mí con you, pero yo debo responder con I. ¿Listo? Yes, she will. Esa es la forma corta. Y la forma larga será yes, y debo hacer la frase completa en futuro perfecto continuo. ¿Listo? Entonces vamos a construirla. Sujeto, ¿sí? Will have been. ¿Listo? Mi verbo, que será waiting, y mi complemento. Long by the time we get there. Esas son mis dos formas posibles para responder de forma positiva. ¿Listo? Ahora, la forma negativa corta será no, sujeto, won't. ¿Listo? No, she won't. Y la forma negativa larga será una frase completa. Entonces, no, sujeto, la parte fija, won't have been, mi verbo ing, que es waiting, y mi complemento, long by the time we get there. ¿Listo?
Bueno, y vamos a hacer la última, esta última pregunta. Entonces, pregunta, comienzo con will, sujeto, he, have been, verbo, play. ¿Listo? Entonces, will he have been playing? Y mi complemento, computer games for 10 hours when he finally stops. For 10 hours when he finally stops. ¿Listo? Entonces, positivo, yes he will, o yes, he, parte fija, will have been, verbo ing, playing y complemento. Computer games for 10 hours when he finally stops. ¿Listo? Y la parte negativa, corta, será no, he won't. Y de forma larga, no, sujeto, won't have been y mi verbo ing, playing y mi complemento. Computer games for 10 hours when he finally stops. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si yo acá cambio you? Como me preguntan a mí, ¿listo? Entonces ya no será yes he will, sino yes I will. Porque me están preguntando a mí. ¿Listo? Así usen el sujeto you en la pregunta. Debo poner mucha atención. ¿Listo? Bueno, hagamos otra cosa. Esto es si es en singular. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo lo tengo en plural? Como si fuera ya no a usted, sino ustedes. Entonces, si es en singular, you singular, te preguntan a ti, entonces tú dices yo. Pero si es ustedes, plural, you en plural, tú no estás solo, estás con varias personas, pero tú estás entre ellos. Entonces la respuesta ya no será I, sino será we. ¿Listo? Porque son varias personas, nosotros, y tú estás incluida ahí, por eso dices nosotros. ¿Listo? Entonces esa es la forma de contestar. Si te preguntan you en plural, tú dices, respondes con we, y si te preguntan you en singular, respondes con I. ¿Listo? Bueno, para practicar también dejo estos ejercicios de acá, que era como los que estábamos haciendo, y este último ejercicio. ¿Listo? 10 years from now. What will your students have been doing 10 years from now? For how long? Bueno, en conclusión, hay que hacer 10 oraciones. ¿Listo? 10 oraciones, ustedes, bueno, vamos a cambiar de actividad. Hagan 10 oraciones de qué creen que estarán haciendo en un futuro de 10 años a partir de este momento. ¿Listo? Usando futuro perfecto continuo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido.
Si no entendieron, nos pueden dejar sus preguntas en el enlace del formulario que está en la descripción del video o en los comentarios del video y las tutoras con mucho gusto los vamos a ayudar. ¿Listo? Entonces, gracias por ver y los esperamos en una próxima transmisión.